Si hay primera, hay segunda. Así que vamos con la segunda parte, ¿ya? De estos géneros literarios. Sí, vamos a recordar para tus compañeritos, porque yo sé que ellos saben, pero también van a recordar. Entonces, a ver, nosotros decíamos que los géneros fueron creados los primeros, ¿no? Los tradicionales. ¿En qué lugar? En Grecia, ¿verdad? ¿Quién los propuso? Aristóteles en su libro La Poética. Muy bien. Decíamos que para Aristóteles hay tres: el épico, el lírico y el dramático. Muy bien. Nosotros ya hablamos del género épico, el de los dioses, los seres sobrenaturales, Zeus, Poseidón, Aquiles, por ahí. Hablamos de los caballeros, el Cantar del Mío Cid y otros más. El género lírico, la poesía. Sí, hablábamos que había diferentes tipos de poesías de acuerdo a la temática. Ya está. Ahora me voy a pasar a ese género que para Aristóteles era el mejor. El género dramático, ¿sí? Vamos a esta segunda parte que es el género dramático, o sea, el tercer género. A ver, chicos, el periodo, ¿cómo se llamaba el primer periodo de la literatura donde estaba Homero? O sea, si había romanticismo, realismo. ¿Cómo se llamaba el periodo de Homero? El primer periodo de la literatura. Clasicismo. Clasicismo, los clásicos, muy bien. Este clasicismo estaba dividido por periodos, ¿está? El periodo jónico, que era el del lírico, el épico y el lírico, y a este periodo le vamos a llamar el periodo ático, ya, muy bien, en Grecia también, el esplendor de Atenas, y vamos a empezar con el teatro, el género dramático, ¿sí? Muy bien, chicos, ya les dije, el género dramático, las obras teatrales fueron escritas para ser leídas. O sea, ¿nuestro fin era leerlas? No. El fin, ¿cuál era el propósito? Era ser actuadas. Es como, tal vez a ti en algún momento, no sé si en algún colegio, en algún lugar, no sé, te han dado un guión teatral, como para que lo estudies y lo actúes. Ya, más o menos, esos eran los guiones teatrales de esta época. Imagínate la historia que contamos, la de Bodas de Sangre, la historia de Romeo y Julieta, la historia de una mujer chismosa en el Perú. Ñacatita, muy bien. Entonces, y ahí contamos varias historias con respecto a este género dramático, que por cierto, son obras ya representadas. Obras escritas, ya está, escritas para ser representadas. Para ser representadas ante un público. A ver, chicos, el género épico era objetivo. El género lírico era subjetivo. Dime, primero, estas historias nos van a contar un lugar, ¿verdad? Un lugar donde se desarrollan. Ya nosotros sabemos que Edipo Rey se desarrolló ¿en qué lugar? En Tebas. Mira, Romeo y Julieta, ¿alguien se acuerda dónde? En su casa, y ya, pero no fue... Sí, puede ser, en Verona. Bueno, generalmente fue en Verona, en el lugar donde vivía, gracias por la aclaración de su casa. Muy bien, ni siquiera fue en la casa de Romeo, pasaron parte del tiempo en la casa de Julieta. Pero ya está, chicos. Entonces, aquí, ¿sabes? Estas historias, por los lugares que presenta, es objetivo. Pero los personajes van a representar lo que sienten. Van a expresar todo lo que sienten. Por lo tanto, es su objetivo y subjetivo. Y subjetivo. A ver, dime, ¿tú qué conoces de teatro? Ya, sabes que surgió en Grecia y todo. Pero ¿sabes en honor a quién? ¿En honor a quién surgió el teatro? ¿Cómo surgió el teatro? ¿Dónde se dieron los primeros rasgos de obras teatrales? Muy bien, ya está. Lo decimos de esa manera, ¿no? Los que tomaban vino, los borrachitos, ya, muy bien. El teatro se dio en honor a Dionisio, el dios del vino, ajá, y la fertilidad. ¿Recuerdas que ellos realizaron el primer diálogo y después empezaron a adorar a Dionisio, y en estas grandes dionisíacas la gente iba para ver las obras representadas? Ya pues, entonces por aquí en honor a Dionisio, el dios del vino. El 2 veces nacido,
Dionisio, fue el hijo de Zeus y una mortal. Por eso Dionisio fue un semidios. Recuerda que él nació del muslo de Zeus. O sea, nació y no era tiempo de nacer y Zeus se lo puso en el muslo y ahí andaba, pues no con el hijo en el muslo. Pero, esas historias nada creíbles, ya te dije, es mitología, es parte de la esencia. No vas a imaginar a un hombre embarazado, ni así ni de chiste. Pero ya está, mira, ese era Dionisio. Y en las obras teatrales, lo primero que vamos a encontrar en una obra teatral, ¿qué es? Chicos, los griegos eran fatalistas, eran deterministas, su vida estaba destinada, siempre, estaba ya regida por un destino. Entonces dime, ¿recuerdas qué prefería Aristóteles? De todas estas obras teatrales, ¿cuáles son las que prefería? Las llamadas tragedias. Las tragedias. ¿Y qué es una tragedia? Creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué es una tragedia? Listo. Una tragedia es una obra funesta, o al menos tiene un desenlace funesto. Desenlace funesto. Ya está. Algo más en una tragedia. Chicos, ¿cuál es la finalidad de una tragedia? ¿Quién me dice cuál es la finalidad de una tragedia? Lo mencionamos. La catarsis. Claro, muy bien. Si alguien lo dijo por ahí. La catarsis. Tú tienes que leer. Ya, bueno, no importa, ver una película tal vez, ¿no? Una obra que te cause catarsis. ¿Qué es la catarsis? La purificación. La purificación del alma. O de los sentimientos. O de las pasiones. Muy bien. A ver. Una película que te haya puesto muy triste. No, ninguna película. Tú ves una película y... ¿no? Titanic, ¿ustedes? No creo, ¿sí? No digo, ¿no? Porque los varones, no sé, con la película Titanic es raro en los varones, ¿ya? Pero puede haber varones muy sentimentales, tal vez. Pensé que me iban a hablar de un dibujito. Porque tú dirás, pero es un dibujito. Ya, pero yo me he puesto triste por un dibujito. Este niñito, bueno, este niño no, era un dinosaurio que perdió a su papá y consiguió un amiguito. No sé si es... Ya, sí sabes de qué verdecito era. Ya, muy bien, ya. Oye, cuando él estaba triste pensando en su papá, yo me puse triste también, o sea, me dio pena. Ya pues, pero es un dibujito, no importa. O sea, te puede generar catarsis. Bueno, a mí siempre me generan catarsis la mayoría de las obras tristes, pero de todas maneras, creo que esa proyección de tus sentimientos lo puedes ver. O sea, la catarsis en la tragedia debió originarte eso. Las pasiones, el que tú sientas o te sientas proyectado por lo que hace el protagonista, por lo que realiza el protagonista. A ver, las tragedias surgieron en la Edad Antigua, no te olvides. Edad Antigua. Y pregunta, a ver, una tragedia, la primera tragedia, ¿quién fue el padre de la tragedia? Había 3 trágicos en Grecia. ¿Recuerdas a Esquilo? ¿Ya? La Orestiada. Si te acuerdas de Agamenón, Agamenón encontró la muerte en manos de su esposa. ¿Sí? Agamenón era un guerrero griego. Imagínate, para llegar a la guerra, él tenía que sacrificar a su hija, Ifigenia. Sacrificó a su hija, su esposa se molestó. Y como él duró 10 años en la guerra, su esposa estuvo con su primo, o sea, con el primo de Agamenón, por venganza. Y el primo instó a que cuando llegara Agamenón, hiciera algo contra él. Y es que Agamenón, después de haber asesinado, pues no a su hija, imagínate, regresó y no regresó solo. Regresó con una mujer como trofeo de guerra después de haber ganado la batalla. Regresó con Casandra, la hermana de Héctor. ¿Y qué hizo Clitemnestra, la esposa? Terminó desviviéndolo a él y también a la chica, junto con Egisto. Esa es una tragedia escrita por el padre de la tragedia. Es la mejor tragedia del padre, ¿sí? de esta especie. El nombre de la obra, La Orestiada. La Orestiada.
¿Qué hizo su hijo al enterarse que su madre mató a su padre? Su hijo fue en venganza y quitó la vida a su madre para vengarse porque ella era una mujer mala. O sea, imagínate todo en la parte de su familia, ¿cómo ese se va a atrever? Sí, pero ella mató a su padre. Sí, pero él, ¿cómo se va a atrever a quitarle la vida a su madre? Ya, ahí está, esa es parte de una tragedia. ¿Quién es el autor? Pues Esquilo. Esquilo, ya está, muy bien. A ver, chicos, esa es una tragedia que surgió en Grecia. Hablemos de otra tragedia. Ya. La tragedia de William Shakespeare, aparte de Romeo y Julieta, ¿te acuerdas del príncipe de Dinamarca? Que... ¿Cómo? Ajá, Hamlet. Oye, este joven que sospechaba de su madre, o sea, bueno, no de su madre, de su tío. Resulta que su tío se había casado con su madre 3 meses después que su padre había fallecido. Y es extraño, o sea, 3 meses. Bueno, no había rey, tal vez, pero se llevaban tan bien. Parece que la confianza no era de 3 meses. ¿Y cómo te puedes confiar tanto así con tu tío? Bueno, en el caso de la obra. Así que, ¿qué hizo Hamlet? Buscó como sea hasta que apareció el espectro de su padre y le dijo que él no había muerto de manera natural. Que su hermano, o sea, el hombre que ocupa su trono y que ahora está con su esposa, le había quitado la vida. Entonces Hamlet busca vengar la muerte de su padre, vengándose de su tío. Pero en una de esas, queriendo vengarse de su tío, termina asesinando a su futuro suegro. Ya, entonces ahí están, mira, las tragedias. Toda esa obra se llama Hamlet. Pero había otra tragedia que mencionamos y hay que escribirlo aquí. ¿Sí? ¿Recuerdas Bodas de Sangre? ¿Sí? La chica se quedó sola al final, sin ninguno de los dos, todo por estar confundida, todo por pensar en un hombre que ya tenía esposa, pero ella lo amaba, claro, la esposa de su prima, imagínate, o el esposo de su prima. Por aquí tenemos, ¿quién es el autor? No lo mencionamos. Federico García Lorca. ¿Tú sabes que Federico García Lorca era homosexual? Bueno, decían eso de él. Él murió en la Guerra Civil Española. Algunos dicen que lo asesinaron, lo fusilaron porque estaban en contra de lo que él tenía o sentía. Bueno, ¿no? Él tuvo una relación, se cuenta que tuvo una relación con Salvador Dalí, si te acuerdas de un pintor por ahí famoso. Pero no importa que haya sido, si fue homosexual, eso no importa, lo importante son sus obras. Muy bien, es un escritor de trilogías, tragedia, Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba. Imagínate, una mujer que quiere ser madre, Yerma, ya es una tragedia. No valieron. A ver. Primera advertencia. No voy a usar la palabra matar o porque lo dijeron. Un roto ya. Mucho matar. Pues son tragedias, ¿qué esperas, TikTok? Bueno, desvivir. Acuérdate, Carmen, desvivir. Tengo que decir, lo desvivió y lo desvivió. Voy a acostumbrarme a eso, ¿ya? Lo eliminó. Lo eliminó, creo que sí, ¿no? Pero es que lo eliminó, no sonaría desvivir. Ya, bueno, no importa, sigamos. Ya ves, eso pasó con mi cuenta y ahora por ahí, ojalá que... Tan sensible TikTok, tan sensible como yo. Pero no importa, mira. A ver, chicos, continuemos. Ya no estamos, pero igual de todas maneras vamos a tener cuidado. No sé si fue por eso o tal vez dijeron algo por ahí. A ver, te estaba comentando acerca de esa tragedia. Yerma quería ser madre, ¿sí? Entonces ella se casó con un hombre solo para ser madre. Una mujer así sola no puede ser madre. Imagínate que yo quiera ser madre, pero yo no quiero a los hombres mentirosos, no mentira. Pero mira, imagínate que no desea estar con ningún hombre, pero yo quiero ser madre. Bueno, ahora existe ya lo de la inseminación, todo eso. Pero ¿qué hizo Yerma? Yerma era una mujer religiosa. Y para una mujer religiosa es parte del matrimonio, padre, madre, hijo. Así que ella se casó con un hombre solo para ser madre. Y cuando lo hizo,
Dice que intentó y había pasado años y no pudo ser madre. ¿Qué hizo entonces? Acudió a una mujer que realiza conjuros y todas esas cosas como para ayudarla, ¿no? Nada le funcionaba, así que le dijo, tal vez el problema es de mi esposo. Entonces hay que darle a tu esposo un brebaje, hace 7 machos, digamos. Y le dio a su esposo, pues no el brebaje. Pero nada. Y qué raro, pero ¿por qué no puedo ser madre? Así que su esposo un día llega borracho y ella enojada, molesta, porque ya sus amigas tenían hijos y ella nada. Y le dice, por favor, ¿qué pasa? Y él llega borracho. Dice, ¿qué te pasa? Mira, ¿por qué algo estás tomando? Dime, sí, porque yo te he dado de todo y no puedo quedar embarazada. ¿Qué pasa? Y él le dice, tranquila mujer, ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero ser padre? Y o sea, espérate, pero yo me casé contigo porque en realidad mi sueño era ser madre. Y él se sintió ofendido, solo por eso. Bien, le dijo, aunque tú quieras, aunque tú desees, o tal vez aunque yo desee, yo no puedo porque soy estéril. O sea, vamos, entonces claro, pues con razón no era madre. Ella era una mujer religiosa, no podía estar con otro hombre porque sabes que es un pecado la infidelidad y el adulterio. No podía divorciarse porque para una mujer cristiana el divorcio no existía. ¿Qué le quedaba? Estar con él, nada más. ¿Sí? Bueno, claro, esperar que se muera. Bueno, esperar que fallezca. Así que estaban por ahí conversando, así. No, primero estaban molestos. Y ella decidió, ¿no?, ponerse una ropa como para esperarlo a él, como para que haya reconciliación, todo. Y él llegó nuevamente borracho. Tal vez porque no le gustaba su vida, porque le gustaba tomar, quién sabe. Ella le empezó a hablar bonito, conversaron, le dijo, ¿sabes qué? Hay que perdonarnos, todo, ¿no? Y él fue a abrazarla y ella de su espalda, del vestido, sacó un puñal, un cuchillo, ¿sí? Y se acordó del sacerdote hasta que la muerte nos separe. Claro, solo lo ayudó nada más. Adelantó su muerte. Lo mató, lo desvivió. Bueno, lo eliminó. Gracias, discúlpenme el término, no se me va. Entonces ya, chicos, pero ¿esa es qué obra? Vamos, una tragedia. Claro, o sea, te parecerá gracioso a mí, pero ¿cómo es posible? ¿Qué hizo después? Bueno, buscó tal vez ser madre más adelante. Pero ahí está, chicos, también de Federico García Lorca, ¿sí? La casa de Bernarda Alba. Son 3 obras en una. En realidad él escribió trilogías. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya tienes tu tragedia. Ahora dime, vamos a divertirnos un poco. Vamos a disfrutar, a burlarnos de lo que no nos gusta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que tú usas para burlarte? ¿Qué obras? Las comedias, claro. La gente que dice que hace comedias, ¿no? Por ejemplo, estos chicos, Jorge Luna, creo. HH, ajá. Comedia. ¿Sabes? No necesitamos ser vulgares para realizar una comedia. Con eso ya te dije todo. Pero vamos por aquí. Hay que dedicarnos puntualmente aquí. Escúchame. La comedia, a diferencia de la tragedia, tiene un desenlace, así, o sea, un final feliz, dichoso. ¿Sí? Y lo principal, que busca burlarse de ciertas características, ¿ya? La principal característica es una burla. Burla, muy bien, ¿sí? De algo, de alguien, por ejemplo. ¿Escuchamos el avaro? ¿Alguna vez has escuchado del avaro? Un hombre que guardaba su dinero, contaba todos los días su dinero, que no le faltara nada. ¿Has visto Bob Esponja? El señor Cangrejo, creo era, Don Cangrejo. Ya, Don Cangrejo contaba y guardaba por ahí su dinero. Ya, más o menos esta obra se llama así, El avaro, de Molière. Muy bien, critica la avaricia. El sí de las niñas. Si has escuchado de Leandro Fernández de Moratín. ¿Qué pasa con esta obra? Ay, discúlpame un ratito, ¿ya? No va a soportar la garganta hasta terminar. A ver. A ver, ya está. El sí de las niñas. ¿Qué critican? El matrimonio concertado por los padres. Chicos, no importa cuántos años tenía la chiquilla, 14, 15, 16, desde 14 añitos, ¿ah? Le obligaban a casarse con hombres de 70, 80, hasta 90 años.
Imagínate la diferencia, o sea, no es que sea 14-20, ya pasa, ¿no? Y eso que es pedofilia ahí, pero imagínate que los padres le obligaban a casarse a alguien de 14 años con una persona mayor. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la excusa perfecta para casar a tu hija con un hombre mayor? La estabilidad. Claro, muy bien, el dinero, la estabilidad. Es como la economía o incluso el rango social. Mira, no pertenecemos nosotros aquí a este lugar, no tenemos que subir de rango y estar con una persona como él haría que seamos diferentes. Tal vez eso. En el sí de la niña se burlaba del matrimonio concertado por los padres. Vamos con otras comedias. Esta comedia de la mujer chismosa, ¿cómo se llamaba? Ña Catita. Doña Catalina. ¿Sabes que doña Catalina siempre llegaba a la hora del almuerzo? De casualidad, ella nunca sabía que era la hora del almuerzo, pero llegaba. O si no, salía de la iglesia. Ya, habrás escuchado a las mujeres a veces cuando salen de la iglesia y se ponen a charlar, a contar la vida de otros y ahí te enteras de todo. Ya, muy bien. Resulta que ña Catita llegaba y decía, oye, ¿te acuerdas de él? Dice, sí, mira, pues no, tan linda que parecía, y después se engaña. O sea, así llegaba, salía de la iglesia ya toda santa y llegaba a la casa de la señora Rufina a hablar con ella, a conversar sobre lo que había pasado. Y sobre todo, a veces cuando antes de llegar de la iglesia, se iba a la casa y ya se había terminado el desayuno todo, o quedaba un poquito, y le decía, sí, lo que pasa es que yo estoy sin desayunar. No se preocupe, yo le digo a la chica que atiende acá que le sirva. ¿Pero qué ha hecho de desayuno? Hice tal cosa. No, es que a mí no me gusta, no sé si me pueden preparar algo. O sea, así era ña Catita. Si no le gustaba eso, pedía que le preparen otra cosa. Y buscaba siempre defender sus necesidades. La obra es, ¿qué autor? Por favor, dime el autor. El padre del teatro peruano, Manuel Asensio Segura, si no te acuerdas de él. Manuel Asensio Segura. Sí, muy bien. Y me voy al padre del teatro. Recuerda que Esquilo es el padre del género de la tragedia. ¿Y quién es el padre de la comedia? Un hombre que escribió Las nubes. ¿Te acuerdas de este filósofo que hablaba sobre la mayéutica? El arte de parir ideas. Solo sé que nada sé. ¿Sí? ¿Quién era? Sócrates. ¿Qué tiene que ver Sócrates aquí? Que él criticó en su obra Las nubes a Sócrates y a su enseñanza. ¿Y cómo era la enseñanza? Muy bien, el autor es el padre de la comedia, Aristófanes. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Imagínate en el avaro. Un hombre que tenía mucho dinero, pero sus hijos vivían como pobres, porque todo el dinero lo tenía él, lo guardaba. Sus hijos se enamoraron de gente de pueblo. La chica, por ejemplo, se enamoró de un pueblerino, un chiquillo, porque que trabajaba, pero no tenía dinero. ¿Qué hizo el señor? Le dijo, no, porque con él yo voy a gastar. En cambio, si tú te casas con este hombre rico va a poner todo para la boda, incluso este hombre rico tal vez va a darte la estabilidad. Así que, chicos, en el avaro Harpagón quiso casar a su hija Elisa con don Anselmo, pero al final es una comedia porque se enteran de muchas cosas. Por ejemplo, Valerio ya no era pobre, era el hijo de un hombre rico. Valerio supuestamente era huérfano, no tenía familia, y al final ahí se entera que su hermana estaba en ese lugar. Muy bien, no era la chica de la que estaba enamorada, por cierto. Y después, cuando Valerio está triste porque don Anselmo se iba a casar con la chica que amaba, se entera que don Anselmo era su padre. Entonces todo ahí es un enredo y dices, wow, ni en la Rosa de Guadalupe hay eso. Ya, ese es en el avaro de Molière. Sí, ya llegaremos a contar esta historia completa. Ahora, mira, para los griegos no mezclaban. Los griegos había dos tipos de especies, tragedia y comedia. Un griego como Aristóteles decía que la tragedia le hacía a los seres humanos mucho más superiores de lo que ya son, pero la comedia volvía a los seres humanos más mediocres de lo que son. Entonces por eso Aristóteles prefería la tragedia. Pero llegó una época en la Edad de Oro española, un escritor que dijo, espérate, ¿por qué divididos? Dime, ¿cómo es tu vida? ¿Tu vida es trágica? No me digas, no. ¿Tu vida es cómica? No necesariamente. ¿Tu vida es la mezcla de los dos o no? Hay momentos alegres
hay momentos tristes, hay momentos que sientes que ya no puedes más, hay momentos que, quieres vivir mucho más tiempo. Ya, ¿sabes cómo se llama esa mezcla? Tú le llamabas la tragicomedia, acá tiene un nombre, se le llama drama. Excelente, muy bien, se le llama drama. Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Sí, chicos, el drama, el dramita es la mezcla de comedia y tragedia. Mezcla de comedia y tragedia. O sea que vamos a encontrar los dos. Ya, ¿y cuándo se originó esto? En el siglo XVI, con el autor de Fuente Ovejuna, Félix Lope de Vega. ¿Qué hizo Félix Lope de Vega? Fue el renovador del teatro español. Él dijo, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Sí, me interesa la tragedia, me interesa la comedia, pero a un hecho trágico le voy a poner un personaje que alegre la historia. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Mengo, el bufón, claro, el gracioso, el divertido, el chancero, el chonguero. Bien, yo no sé si ustedes en su clase alguna vez han tenido a un chico que trata de hacer bromas, que bromea, que se cree el gracioso de la clase, ya, tal vez por ahí tienen a uno, ¿no? En mi clase, en una academia, en un colegio, hay un chiquillo que, es terrible este chiquillo. Cada palabra que dice, bueno, a mí no me causa gracia, pero supongo que los niños se ríen de muchas cosas, ¿ya? Entonces, ese chiquillo hacía bromas ahí a los demás, decía una palabra y todos, ja. Y yo lo miraba, bueno, hay que tener paciencia. Pero un día, ¿no? El graciosito, el bufón, lo voy a llamar así para recordar a Mengo, había una ventana más o menos así, que tenía unas, para jalar las cortinas supuestamente, pero no había cortinas. Entonces yo voy a empezar mi clase, todos estaban tranquilos porque yo me puse en modo seria, y el chiquillo dice, mira un ratito, espere, ¿qué? Voy a cerrar las cortinas. Y se pone a mover, no hay cortinas, pues no hay nada, pero él cierra las cortinas, y los chicos no podían parar de reír, y yo no entendía por qué, porque no había cortinas. Y yo los miro y digo, wow, y me acordé de Mengo, y me acordé del gracioso, porque mira, en una escena, digamos que yo esté molesta, trágica, todo, ponen a un gracioso, y malogra toda la historia, ya no es trágica, ahora se convierte en ambos. Eso es lo que hizo Lope de Vega, agregó a Mengo, un chiquillo, un hombre que se creía valiente, fue y se enfrentó al comendador para poder salvar a las damas, y el comendador lo mandaba volando siempre en una, sí, así, tal cual, el flaquito, yo lo defiendo, salía volando. Entonces, por ahí estaba Mengo, o si no, también Clarín también era el gracioso de ¿qué obra? La vida es sueño, claro. O si nos vamos a una obra peruana, ¿sí? ¿Recuerdas a Piquichaqui, pie de pulga? ¿De qué obra? De Ollantay, también el gracioso, cuando Ollantay le decía a Piquichaqui, ¿has visto al amor de mi vida, la luz de mis ojos, la luz de mi mañana? No, no la he visto. Le dice, no, pero tienes que avisarla, dile por favor que voy a ir a verla, ¿no? El Inca me dice algo, me desvive. Le dice, pero Piquichaqui, yo soy tu amigo. Sí, lo sé. Pero puedes ir a morir conmigo. Sí, pero en la batalla no hay. O sea, Piquichaqui le llevaba la contraria, pero le dice, entonces voy solo. Puedes irte, le decía a Ollantay, ¿no? O sea, Piquichaqui era el amigo, el graciosito. Esa obra de Ollantay es una obra que más o menos va a tener una influencia de la literatura española de Lope de Vega, porque es un drama. Y aquí lo vamos a anotar. Ejemplos de drama. El primer drama que te mencioné, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra muy hermosa porque te habla de la justicia popular. ¿Qué pasa con este pueblo, chicos? El pueblo se llamaba Fuente Ovejuna. ¿Qué pasa con este pueblo? Lope de Vega, Félix Lope. ¿Sabes lo que pasa? Tiene un comendador. ¿Tú te acuerdas? ¿Has hablado alguna vez de los impuestos de la pernada? El derecho de pernada, cuando el señor feudal pasaba la primera noche con la esposa de sus vasallos y después se lo entregaba a él. Ya es como que, ¿sabes que te vas a casar? Cásate. Listo, primero para mí, después para ti. Algo así, ¿ya? El comendador se cobró el derecho de pernada también. O sea, el comendador no era ni siquiera un señor feudal ni nada, pero eso es lo que hacía. Tomaba a las chiquillas del pueblo y todavía fresco el comendador se encontró con, por ejemplo, Laurencia.
que es la principal ahí, y le decía: Laurencia, me has encontrado a mí, siéntete afortunada, ¿sí? Yo estoy delante de ti y me he fijado en ti, siéntete la más afortunada entre todas las mujeres. Y Laurencia le dijo: ¿por qué? Si usted es igual como todos. Le dice: ¿qué? Yo no soy. Mira el porte que yo tengo, era un comendador, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Las demás mujeres quisieran estar conmigo, entonces váyase con las demás. O sea, Laurencia no quería. Así que el comendador decidió a la fuerza llevársela. Pero felizmente ella tenía un chico. Bueno, no estaba con él. El chico llevaba rogando mucho tiempo. Pero no importa. Igual era parte de él. El chico se llamaba Frondoso. Y Laurencia, ya pues Laurencia para estar. No, le decía: todavía no estoy lista. Ya pues Laurencia para estar y nada. Pero ese día, cuando ella fue atacada por el comendador la tomó, la subió en su caballo, se la quiso llevar. Frondoso salió detrás de un árbol que estaba escondido, tomó una daga y le dijo: déjala porque esa mujer no te pertenece. Y el comendador le dijo: tranquilo, mira a quién estás amenazando, no me importa morir si es por salvarla. Le dice: está bien, te vas a arrepentir de esto. Dejó a la mujer y se fue. Y Laurencia, como se sintió defendida, imagínate una mujer pues no defendida por un hombre en ese momento. Está bien, Frondoso, acepto casarme contigo, ¿sí? Y ella aceptó. Y bueno, pues el comendador se fue, y mientras el comendador se fue: hay que aprovechar, vamos, hay que casarnos ya, porque el comendador se fue. Se realizó la boda, y el comendador llega justo el día de la boda. Y le dice: arresten a ese hombre, me amenazó de muerte. Ya bueno, me amenazó. Así que lo llevaron, pero ya, bueno, pasa. Así que lo amenazó, le dijo: ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Y a Laurencia le dijo: tú te vas conmigo. Y se la llevó. Y se la llevó para, ya sabes, ¿no? Supuestamente cobrarse el derecho de pernada, porque era la primera noche donde se habían casado, o que se habían casado. Chicos, la llevó e intentó hacer algo con ella. Dice que la gente del pueblo, estaban en la boda, así la gente del pueblo, y no hizo nada, eran muchos contra él. En ese momento, Laurencia llegó, dice que toda golpeada, llegó arañada, con su cabello todo así desordenado, y le dijo: ustedes, miren, miserables, se creen hombres y no hacen nada, él es uno y ustedes son muchos. ¿Cuánto más sus mujeres van a pasar por eso? ¿Tienen o no tienen valentía? Hablen, ¿tienen o no tienen? Esfuércense y hagan algo. Y en ese momento los hombres se dieron cuenta: pues somos muchos, ¿qué hacemos? Tomaron piedras, palos y vamos al comendador. El comendador se enteró y dijo: no, suelten a Frondoso, tal vez si lo sueltan. Soltaron a Frondoso, sí, vamos, todos se fueron con Frondoso. Oye, llegaron, desvivieron a las personas que estaban protegiendo al comendador. El comendador estaba solo en la parte de arriba de su cuarto. Ingresaron a su palacio, tomaron al comendador, ¿no? Lo hicieron echarse al comendador y en una lo decapitaron. Y todavía agarraron la cabeza y pasearon felices con la cabeza, como: ganamos. Chicos, eso es algo malo. Vino el juez y el pueblo se puso de acuerdo. Todos, mujeres, ancianos, niños, todo. Dice que el juez llegó: ¿quién lo hizo? Vamos, de una vez. Porque yo sé que fue el pueblo, pero uno debió tomar la espada y realizarlo, o al menos dos. Pero los niños contestaban: no, el primero los mayores. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Ya, tomaron otro. ¿Quién lo hizo? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. A los niños. Los niños no mienten, los niños dicen la verdad. Bien, tomaron al niño. Dime, ¿quién lo hizo? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Todos decían lo mismo. Y el juez, o era dejarlos libres o atraparlos a todos. ¿Qué crees que decidieron? Bueno, tiene que ir ante los reyes de España. Se fue imagínate, a los reyes de España, y mandaron a llevar a las autoridades. Y la misma respuesta de Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Hasta que después le contaron qué había hecho el comendador. Y el pueblo fue perdonado, porque lo que hizo no lo hizo por maldad, sino por justicia que nunca había llegado. Y mira, ese es un drama. ¿Listo? O sea, es una historia que tiene un final feliz en este caso. Porque generalmente una tragedia, una tragedia tiene un final funesto. Y como aquí agregamos al gracioso, entonces llega a ser un drama. Y nos vamos a Ollantay. Chicos, ¿qué pasó en Ollantay? Una obra de la literatura colonial. ¿Sí? Muy bien. Ollantay, chicos, en esa época no había escritura. ¿Sabes que Ollantay no tiene alguien conocido? Fue escrito por primera vez en quechua, pero nadie sabe quién lo escribió. Entonces, su autor es anónimo. Ollantay se enamoró de alguien que no debía. Triste. Pero, ¿por qué?
resulta que él era un hombre cualquiera. Sí, mira, así como nosotros, un hombre cualquiera. Imagínate que tú te enamores de la hija de la presidenta o del hijo de la presidenta. Muy bien. Bueno, pero es un hombre cualquiera. Sí, pero a esos rangos, ya, vamos a poner de un millonario, de un multimillonario, podría ser. ¿Tú crees que te van a dejar a ti, te van a dar permiso que estés con esa persona? O viceversa, tú eres un chico estudioso, responsable, y por ahí un guachiturro, el Brian, o la Brittany, se enamora de ti. ¿Te dejarían tus padres? No te preocupes, te va a salvar por ahí, ¿no? Mejor que seas amigo de ellos porque te libran de los de afuera. No, chicos, Ollantay se enamoró de la hija del Inca. Y tú sabes que el Inca no era cualquier ser humano, no era un ser humano en realidad. Eran los descendientes del sol, tenían sangre real. En cambio, Ollantay solo tenía sangre humana, así, simple. Dice que cuando Ollantay fue a hablar con el Inca, le dijo: Señor, tal vez para usted no sea importante, tal vez para usted no sea nada, pero para mí lo es todo, ¿sabe? Le dice: Ollantay, habla, ¿qué te pasa? ¿Por qué tantas vueltas? Di lo que quieres, aunque sea mi poder lo que desees. No, Señor, su poder es menos a lo que yo deseo. Yo solo deseo la mano de su hija. O sea, solo deseo la mano de su hija. El Inca Pachacútec lo miró. Ollantay, le dijo: ¿tú qué te has creído? ¿Por qué has mirado tan alto? Si tú solamente eres humano. Sí, lo humilló en una lo bajó. Y le dijo: ¿sabes qué? Lárgate de aquí antes que me arrepienta. ¿Sí? Tú sabes que yo tengo el poder y yo puedo hacerte algo aquí. Lárgate. Voy a olvidar lo que acabas de decir. Se sintió humillado y fue y se rebeló durante 10 años. 10 años. Y lo peor todavía, que en esos 10 años, la supuesta chica, la hija, murió. ¿Sí? Muy bien. Pero no era cierto. El Inca, al enterarse, porque la chica no fue a pedir solo, fue a pedir la mano, pero ya había estado con ella. O sea, la chica estaba embarazada. Sí, fue a pedir la mano muy tarde, creo que lo hizo mal. Primero se pedía la mano y ya después la embarazaba. Pero ahora ocurrió al revés. ¿Qué hizo el Inca? Lo envió a Lacyahuasi. ¿Qué es el Lacyahuasi? El lugar de las mujeres escogidas, las vírgenes separadas para el sol. Pero ella estaba embarazada, sí. La llevó ahí y la escondió en el calabozo durante esos 10 años, hasta que el Inca murió. Pero es un drama y acá yo veo pura tragedia. Espérate, es que ahí está Piquichaqui desesperado, viéndolo de gracioso, queriendo defender a Ollantay, pero no querer perder la vida. Le dijo: vamos a luchar. Después decía: ya luchen ustedes, yo voy detrás protegiéndolos. O sea, vamos, la idea es ir adelante, no atrás, ¿no? Pero ahí estaba Piquichaqui. Se rebelaron durante 10 años. Y cuando vio, por ejemplo, a ¿cómo se llamaba? Rumiñahui, también el jefe. Recuerda que Ollantay no era cualquier hombre. Bueno, sí, para el Inca era cualquier ser humano, pero Ollantay era un general, era el general del Antisuyo. ¿Recuerdan los suyos que existieron en la época de los incas? Ya pues, los 4 suyos, él era del Antisuyo. Y había otro general de otro suyo que era Rumiñahui. Y cuando él se rebeló, Rumiñahui lo traicionó. Fue y se hizo pasar como si fuera, le dijo: por favor, mira cómo estoy golpeado, todo. El nuevo Inca, que era el hijo de Pachacútec. ¿Quién era el hijo de Pachacútec? Tupac. Tupac Yupanqui, muy bien. Y recuerda, después sigue Huayna Cápac, si no me equivoco, que es el nieto. Tupac Yupanqui, ya está. Chicos, el nuevo Inca no era tan malo. ¿Sabes que Pachacútec, si tú has escuchado la historia, Pachacútec era muy severo, rígido? Entonces, dice que cuando fue Rumiñahui le dijo: mírame cómo estoy, mírame golpeado, estaba golpeado, todo herido. Y así es como, tipo el caballo de Troya. ¿Recuerdas el caballo de Troya? Cuando ingresan, pues no, este caballito, la gente se emborracha, y cuando ya están borrachos salen del caballo de Troya y atacan y desviven casi a todos, solo quedó uno vivo. Entonces lo mismo pasó aquí, pero bueno, algo más barato, no había caballo, algo baratito, no había presupuesto. ¿Qué hizo? Rumiñahui llegó en ese momento, le dijo: ya, mira, ¿sabes qué? Ollantay dijo: tenemos a un nuevo líder, a un general, ¿sabes que el pueblo se puede unir con nosotros por él? Hay que festejar. Armaron un fiestón, todos borrachitos. Cuando ya todos estaban borrachos, Rumiñahui abrió las puertas, ¿no? Y le dijo: ahora sí, pasen. Y después de 10 años, atraparon a Ollantay. Pero lo bueno es que esta obra tiene un final feliz, como todo drama, o bueno, como la mayoría de los dramas. ¿Cuál es el final feliz? Que Ollantay, después de tiempo, se encontró. La chica no estaba muerta, andaba de parranda. No, estaba escondida ahí en el calabozo durante 10 años. Cuando la encontró, no la reconoció. Pero tú sabes que para el amor no importa, porque él estaba verdaderamente enamorado.
¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando le presentan a las mujeres vírgenes y él no acepta ninguna, porque él dice que la mujer que ama no está en ese lugar. Ahí te das cuenta que Ollantay, a pesar que sabía que estaba muerto, porque pensaba eso, él todavía se mantenía fiel. La obra termina cuando Tupac Yupanqui le dice a él: Ollantay, mi hermana tiene una hija, de ti, y una princesa no puede estar sola, no puede tener una hija, es una deshonra para nosotros, te obligo a que te cases con mi hermana. Y Ollantay, que no quería, bueno, señor, yo obedezco eso, obedezco, y se casó. Y no solo eso, Tupac Yupanqui no era un hombre de trono, ya murió su padre Pachacútec, ya su padre Pachacútec, así que, ¿qué le dijo? Le dijo Ollantay: mira, discúlpame, pero yo esto de trono, de estar en este lugar, todo, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de guerra, de batalla. Ahora que tú te has casado con mi hermana, entonces tú vas a ocupar el trono ahora, tú vas a ser el nuevo Inca. ¿Te imaginas la cara de Rumiñahui, todo golpeado para sacrificarse, el de ir a atrapar al culpable y que al final lo nombren Inca? Sí, señor, pero yo, la fidelidad que tuve yo con su padre, con usted, yo que he hecho todo eso, no te preocupes, Rumiñahui. Tú vas a recibir lo mejor. Tú vas a ir conmigo a morir en la batalla. ¿Sí? Y ahora, ¿qué? Pero eso, ¿cómo va a ser lo mejor? Chicos, para un guerrero, ¿qué era lo más importante para un guerrero? Lo valioso para un guerrero. ¿Morir en la guerra o no? Ya, pues eso le tocó a Rumiñahui, ¿para qué se cree el mejor? En cambio, Ollantay se quedó como el nuevo Inca del imperio. Y así termina esta obra, que es parte de un drama. Listo, ahí está. Chicos, tenemos un drama. Ahora, hay una obra que es un drama, pero recuerda que un drama tiene 3 actos. Hay una obra por ahí que es un drama, pero tiene un solo acto. Entonces, y como tiene un tema religioso, le vamos a llamar autosacramental. Autosacramental. ¿Qué es el autosacramental? Son piezas religiosas de un solo acto. A ver, chicos, no solo religiosas, astrológicas, astronómicas, o lo que está relacionado con la idea de los signos zodiacales, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en esta obra donde un padre encierra a su hijo casi 30 años en una torre, todo porque nació un día de eclipse. Ese día de eclipse su madre, pues no perdió la vida en el parto, ¿sí? Entonces los astros dijeron que iba a ser un mal hombre y él era un príncipe, el hijo del rey. ¿Cómo se llama esta obra? La vida es sueño. La vida es sueño. ¿Y quién es el autor de La vida es sueño? Pedro Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Imagínate tú que de pronto te pongas a leer tu periódico y leas dices, a ver, ¿qué le toca a mi signo hoy? ¿No? Y de pronto buscas tu signo y dice por ahí: ten cuidado, hoy regresará un amor del pasado, no te descuides. Y tú emocionada o emocionado, y sí, va a regresar un amor del pasado. Ya, pero creer en esas cosas. Si habrá un tema sobre eso, una obra, ahí están los autosacramentales, que no se presentaban en cualquier tiempo. Mira, las obras de Lope de Vega se presentaban, era para el pueblo, a cualquier hora, digamos en cualquier momento. Pero los autosacramentales solo se presentaban en la época de Corpus Christi, porque era una pieza religiosa que tenía que ver con un tema justamente religioso o algo relacionado con los astros, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Listo, terminé con lo que vienen a ser los géneros tradicionales. Pasamos por aquí a los géneros modernos. ¿Todavía se ve esta partecita? No importa. Ya, sigamos. Chicos, los géneros modernos. ¿Cuándo surgió el género moderno?
Surgieron, bueno, en la Edad Moderna, creo que lo lógico. Muy bien. Surgieron en el siglo XVI aproximadamente, ¿sí? En España o en Francia. Vamos a hablar del primer género moderno. Yo te había dicho que San Marcos considera solo 3 y ahora vamos a entender la diferencia, sí, para algunos. A ver, género que surge en la Edad Moderna, el primero, que te relata historias, ¿cómo se llama? El género narrativo. Chicos, el género narrativo, a ver, mira, aquí está la diferencia con el género épico, que para San Marcos en realidad plasma los dos. Es una descripción, ya está, descripción objetiva de hechos reales o ficticios. Muy bien, pero escúchame, hasta ahí tú dirás, Miss, pero en realidad el género, hey, chicos, el género épico también es esto, Miss, son descripciones, de hechos ficticios, hechos reales, ya, pero hay una diferencia. Para nosotros la diferencia va a estar en que el género épico se encuentra en verso, es como un poema extenso. En cambio, el género narrativo se encuentra en prosa. ¿Qué significa? Que no va a rimar. Si tú lees una obra narrativa, no rima. Se escribe así de línea en línea y no va a rimar. Es un relato, pues. Para San Marcos, el género épico se basa en épica en verso y épica en prosa. ¿Quién es la épica en verso? La épica que nosotros conocemos. ¿Quién es la épica en prosa? El género narrativo. Acuérdate que para San Marcos es lo mismo el género narrativo que el género épico. ¿Cómo se llama la especie que te va a contar una historia extensa? ¿Cómo se llamaba? Novela. Muy bien. Una novelita por ahí. Una novela es un relato extenso. No tiene límites de página. Relato extenso. Extenso con muchos personajes, con multiplicidad de personajes. Uy. Ya, vamos a escribir aquí para ponerte ejemplos, ¿ya? Con multiplicidad de personajes. A ver, chicos, vamos primero por lo más fácil, una novela fantástica. ¿Alguien se acuerda de una novela fantástica? ¿Qué novela fantástica, Miss? ¿Un hombre de pronto despertó convertido en un monstruoso insecto? La metamorfosis de Franz Kafka. Muy bien, listo. Segunda, a ver, otro ejemplo de novela. Una novela urbana. A ver, vamos a ver si te acuerdas. Una novela urbana, la historia de jóvenes que están en un colegio militar y que, pues no, pasan muchas peripecias, entre ellos la muerte de un cadete y el robo de un examen. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Esa es una novela urbana. ¿Por qué urbana? Porque se desarrolla en la ciudad, en Lima. Muy bien. Bueno, en el colegio en sí, ¿no? Ya está. Pero dicen que se llama La ciudad y los perros porque el colegio es como una ciudad. Había de todo en el colegio. Los chicos hacían de todo ahí, ya, ¿para qué contarte? No estaban, por acá hay un menor y eso no se puede contar. A ver, sigamos. Otra novela fantástica, tal vez, parte del realismo mágico. Sí, sí te acuerdas. Una familia donde dos primos se casan y tienen miedo. Muy bien, que nazca un niño con cola de cerdo. 100 años de soledad de... ¿Autor? Colombiano. Gabriel García Márquez, ya está, muy bien. A ver, una novela indigenista. Una novela indigenista. ¿Recuerdas a un niño en un colegio de Abancay? Su padre era abogado, lo dejó en ese lugar. Ahí unos colonos se rebelan. La señora Felipa junto con la Sal. Nada, muy bien. ¿Qué más? El niño se llamaba Ernesto. Sí. Había una chiquilla en el colegio que era la Opa Marcelina, que abusaban los chicos del pueblo de la Opa Marcelina.
Opa era porque esta niña sufría. Ajá, muy bien. Los ríos profundos de... Chicos, ¿los ríos profundos de quién es? José, María, Arguedas. O si no, la historia, otra novela indigenista, ya que no acertaste con esa. La historia de un pueblo, la comunidad de Rumi, que busca defender sus tierras porque Álvaro Amenábar quiere que trabajen para él, pero como la comunidad no quiere, el mundo es ancho y ajeno, excelente, de autor Ciro Alegría Bazán. Muy bien, chicos, ya estamos, ¿ya ves? Una novela psicológica. Un joven, ¿recuerda que desvive a dos mujeres con hachazos en el cráneo? Eso es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Crimen y Castigo. Muy bien, ahí tienes tu novelita. A ver, una novela histórica. Tres jóvenes. Esta historia la habrás visto tú tal vez en Mickey Mouse, no sé si era Mickey Mouse, o los ratoncitos, que andaban siempre vestiditos con sus espaditas, ahí. Eran tres, defendiendo. Los tres mosqueteros, se habrá visto, supongo, porque, ya, muy bien. ¿Quién es el autor de Los tres mosqueteros? Una novela histórica. Alejandro Dumas, muy bien. Una novela romántica, sí, porque también tenemos que hablar de romanticismo. Una novela romántica, un joven que roba un pan y por robar un pan lo llevaron a la cárcel 5 años. Y por intentar escapar, bueno, no solamente por robarse el pan, era por ingresar a la panadería, romper la luna y todo eso ya es un robo. Entonces le dieron 5 años. Y por intento de escape, al final se quedó 19 años en la cárcel. ¿Sí? Hablamos de la historia de Jean Valjean. Es el romanticismo social. Ahí está Fantine, Marius, Cosette, nada. El autor es Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo. También hay una película, creo. No soy muy afín de las películas, pero hay una película sobre los Miserables. Bien, chicos, ya está. Otra novela romántica, podríamos hablar de este joven que no soportó que la chica que estaba enamorada, él estaba enamorado, estaba comprometida. Entonces, ¿qué hizo él? Pues al ver que ya no tenía oportunidad con ella, se quitó la vida. ¿Cómo se llama esta historia? Le escribió cartitas, es una novela epistolar. Werther, Las cuitas del joven Werther. Muy bien. Y una novela realista. Aunque El crimen y castigo es una novela realista, es una novela psicológica por cómo está, por el contenido, cómo está desarrollado, también es policial. Pero tenemos otra novela realista, podría ser. ¿Recuerdas a una mujer que leía muchas historias románticas y que al final terminó engañando a su esposo con 2 hombres menores que ella? Ya, pues Madame Bovary o Madame Bovary, muy bien, de Gustavo Flaubert. Listo. Emma. Chicos, no juzguemos. Yo sé que no vamos a estar avalando la infidelidad, pero no juzguemos. Esta historia te habla sobre una mujer que confunde la realidad con la ficción. Y es parte de... Nosotros también podemos confundir. Hay algunas personas que son tan, pero tan fantasiosas que confunden, y es por eso que cuando un chico los decepciona a la primera se van. Ya, y esa Madame Bovary no amaba a su esposo porque este hombre no era como le pintaban en las historias románticas, Gustavo Flaubert. Ahí está una novela. Ahora, después de una novela, me faltó una novela regionalista. Por favor, no me puedo olvidar de una novela regionalista. Parte del regionalismo venezolano, Rómulo Gallegos, la historia de una chiquilla que fue abusada en un barco. ¿Recuerdas que esta chiquilla tenía más o menos 17 añitos cuando 4 hombres abusaron de ella? La llevaron a la selva y en la selva los hombres nuevamente la seguían y las mujeres le dijeron que se fuera porque por su belleza sus hombres se estaban alocando. Ella prometió entonces vengarse de todos, de cada uno de ellos, no de los mismos, sino los demás hombres pagarán por lo que le hicieron. ¿Cómo se llama esta obra? A ella le llamaban la devoradora de hombres. Doña Bárbara. Escuché, no sé dónde escuché, pero escuché. Doña Bárbara. Muy bien. Antes era Barbarita.
y ella no era mala. Los hombres la volvieron mala. Ya les dije, ¿sí? Muy bien. Ok, ahora sí, chicos, vamos a historias breves. ¿Cómo se llaman las historias breves? Se llaman cuentitos. Cuentitos, cuentitos. Cuentos. Ya está, muy bien. A ver, un cuentito es un relato breve. Con pocos personajes. Muy bien. Yo te había comentado algo, ¿ya? Yo te había comentado que mientras que una novela breve, pocos personajes. Chicos, yo les había comentado, mientras que una novela te va a contar a detalle cada personaje, pero se va a relacionar con el protagonista, un cuentito solamente va a estar ligado a lo que es el tema del protagonista. Van a aparecer los demás, pero no se va a contar mucho de ellos. Vamos, así como mencionamos una novela regionalista, hay un cuento regionalista. Hay muchos en realidad, pero te voy a hablar de un autor muy importante. Uno que habla sobre una familia que traen un gallito. El caballero Carmelo. ¿Quién es el autor? Abraham Valdelomar Pinto. Muy bien. Ese es un cuento regionalista, ¿sí? Muy bien. Vamos tal vez a un cuento urbano. Así como hay en la ciudad de los perros por aquí, vamos a un cuento urbano. La historia de niños que buscan en la basura. Los gallinazos sin plumas. ¿Autor? Julio Ramón Ribeiro. Estos niños que buscan en la basura solo porque su abuelo les obliga para alimentar al cerdo pascual. Y no sé si has leído esa obra, que las obras también, no solo tragedias, para mí pueden generarte catarsis con respecto a, no sé si te acuerdas la escena de cuando el cerdo tiene toda la boca manchada de sangre y partes de Pedrito, que es el perrito, están en el piso, ¿sí? Porque el abuelo, al estar gritando tanto y tal vez el perrito lo hostigó, lo lanzó, y el cerdo, como era tan voraz que representa el capitalismo, el cerdo se comió parte del perrito, ¿sí? Yo les contaba a mis alumnos en una clase que eso es ficción, que no podía pasar. Entonces llego a mi casa y le digo a mi mamá, mis alumnos dicen que sí puede pasar, le digo, ¿cómo un cerdo va a comer a un perro? Y mi mamá, que es de la sierra, y mi hermana, que vive allá, me dice, sí pasa. ¿Yo qué? Me dice, sí, mi suegra tiene un cerdo y se come a los pollitos, se come a los animales. ¿Yo qué? O sea, me dice, sí. E incluso un señor dice que los cerdos cuando te toman de la mano le hizo una herida fuerte a un hombre. Y yo, no. Yo creía que era parte de la verdad que sinceramente no he visto mucho a los cerdos, entonces no pensé que podían hacer eso. Y si ellos me cuentan que viven en la sierra, entonces puede. Así que queda en esto la parte final. No sé si recuerdas la parte final cuando los niños van por un futuro incierto y se dice que se escuchan los gritos del abuelo, porque el abuelo se había caído al chiquero. Y yo decía, no pues, o sea, el abuelo lucha, el humano puede más que el cerdo. No se sabe lo que pasa. Pero te dicen que el abuelo, don Santos, está luchando por su vida. ¿Qué le pasó al abuelo? Puede ser que el cerdo haya terminado con él. Puede ser que simplemente el abuelo haya ganado, no se sabe. Esos son los finales abiertos de Julio Ramón Ribeiro. Y que es justamente un cuentito. ¿Ya está? ¿Recuerdas un cuento de terror? Un hombre que desvivió a un gatito. Primero, dice que llegó con un arma punzante, cortopunzante voy a decir para no usar. ¿Cómo se llama? El gato negro, claro. El pobre, él llegó borracho y el pobre gatito, miau, miau, imagínate el gatito ahí, una vez en el ojo. Entonces, ese es un cuento de terror de gato negro. El padre el maestro del cuento de terror. Edgar Allan Poe, muy bien. Igual que El corazón delator, también parte de un cuento de terror. Listo. O también él escribe cuentos policiales también. La carta robada, los asesinatos en la calle Morgue. Muy bien, ya está, chicos, listo. A ver, un cuento fantástico. Yo no sé si recuerdas al maestro de los cuentos fantásticos en la nueva narrativa. A ver, vamos a recordar un escritor que habla sobre
los laberintos, las bibliotecas, por ahí los tigres, nada. ¿Has escuchado las ruinas circulares? Sí. ¿O has escuchado tal vez por ahí el milagro secreto? Ficciones. El Alep, nada. Ya, tal vez no es muy conocido. El autor se llama Jorge Luis Borges. A ver, mira un cuento fantástico. Tal vez no lo has escuchado, y si lo has escuchado, ya vamos a contar un pequeño relato. Resulta que había un hombre que quería soñar, pero tú sueñas, pero no tienes el mismo sueño. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Quiso soñar a la misma persona. Imagínate que yo diga, me voy a dormir y quiero soñar a esta persona. Y voy a intentar y voy a soñarlo. Eso no pasa, chicos. Bueno, no me ha pasado en la realidad, ¿no? Que quieras soñar algo y sueñas. Resulta que este hombre empezó a soñar poco a poco y a tener su creación. O sea, formó sus tejidos, sus órganos, y empezó a formar a la persona, tanto que hizo a la persona que quiso. Quiso a una persona y la formó. Y cada vez que soñaba, esa persona estaba ahí, en sus sueños. Pero dice que un día se apareció alguien y le dijo, tú ya lo soñaste, ya lo creaste, ahora déjalo libre. Este hombre tuvo que sacarlo de sus sueños, ya no soñaba con él, pero lo extrañaba. Quería saber qué le había pasado, dónde estaba, y nuevamente quiso soñar con él. Pero dice que cuando empezó a buscar, no lo encontró. Y unos hombres le dijeron, la descripción que tú nos das, lo hemos visto por allá, entre las ruinas circulares. Sí, no, pero este hombre no puede estar ahí. Mi creación, si está en el fuego y no se quema, va a descubrir que es una creación. Y qué infeliz de esa persona pensar que es alguien real y descubrir que es un sueño. No puede estar ahí. Así que el hombre ingresó a su sueño para ir a buscar a su creación, que no pasara por el fuego. Y dice que cuando avanzó, corrió, llegó a las ruinas circulares, se tropezó y de pronto apareció el fuego alrededor de él y se asustó. Y dijo, alguien tiene que morir. Tal vez yo moriré en este lugar, quién sabe. Pero estoy en un sueño, moriré. Y de pronto, el fuego empezó a pasar sobre él y no se quemaba. Y cuando no se quemó, se asustó. Y descubrió en ese entonces que él no era real, que alguien más lo estaba soñando, que era parte del sueño de alguien más. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, mira, Jorge Luis Borges con una de sus historias. ¿Ya ves? ¿Pero por qué? Imagínate tú aquí que no seas real, que alguien te está soñando. Qué feo sueña él. Por favor, ¿por qué no me sueñas? ¿Por qué no me sueñas con que ahora sí tengo pareja? No, pero escúchame. Chicos, esto es Jorge Luis Borges en sus obras. ¿Te das cuenta? Relatos fantásticos. Ya, vamos con uno más. No sé, ¿alguna vez has escuchado Los ojos de Judas por ahí tal vez? También de Abraham Valdelomar. A ver, vamos a colocar el Caballero Carmelo, ¿ya? Cuentos indigenistas. Claro, faltaba un cuento indigenista. También participa el niño Ernesto, pero no en los ríos profundos, sino el niño Ernesto en un cuentito donde él se enamora, ¿sí? Y se enamora de una chiquilla llamada Justinacha. Y Justinacha lo rechaza porque ella lo rechaza por blanco, porque ella era una indígena. Y el niño Ernesto, o sea, no era racista, no, ¿a qué me refiero? Lo que pasa es que esta historia fue escrita por Arguedas, contándote que Arguedas en realidad los indígenas eran diferentes, y esta indígena rechaza al niño Ernesto, supuestamente que era Arguedas, y lo rechaza por ser blanco. Entonces, ¿no será al revés? No, pues no, porque él no era indígena. Y para los indígenas, ¿quiénes eran los malos? Claro, pues ellos, los gamonales. Entonces, bueno, sigamos. Muy bien. Hay miradas que matan. A ver, chicos, ¿qué les estaba contando? Resulta que entonces, ¿cómo se llama esta historia del niño Ernesto? Pues ¿sabe por qué la opa, casi digo, Justinacha estaba con el Cutu? Y el niño Ernesto le cuenta al Cutu que Justinacha había sido abusada por el gamonal, pero el Cutu le dice, no la defiende, y le dice que hay hombres que son más fuertes y uno debe mantenerse callado, nada más. Se llama Huarmacuyay, Amor de Niño, si quieres saberlo. Es una obra, también es un cuentito indígena. O tal vez, si no hablas del amor y de esas cosas, vamos a un cuento que son cuentos violentos y sangrientos. No sé si has escuchado de Cuentos Andinos, de Enrique López Albújar.
Enrique López Albújar era juez. Imagínate, Ushananhampi, la historia de un hombre, Kunsemaye, que roba por tercera vez. Y le dicen, ya, te avisamos a la primera, a la segunda, ¿y sabes qué? Ya nos cansaste. De una vez, quedas desterrado de este pueblo. Vete, lárgate. El hombre se va, pero regresa. Y regresa porque tiene a su mamita y a su pueblo, ¿no? A su casita, mejor dicho. Y cuando intenta escaparse, el pueblo lo toma. Dice que hay un hombre que lo traiciona, porque él está desde la parte alta ya ganando la batalla. Pero en una de esas un hombre lo traiciona, lo toma, lo agarra fuerte del cuello, ruedan hacia la parte del piso, viene la gente, lo empieza a patear, le dice, recuerda, tú no debiste regresar, porque si tú regresabas te íbamos a practicar Ushananhampi, lo empiezan a golpear, a patear. Dice la mamita estaba ahí. Y la mamita gritaba, Taitita, por favor, deja a mi niño, no le hagas daño, es mi niño, por favor, déjalo. Y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, lo amarraron y lo empezaron a arrastrar por todo el pueblo. Vamos, dime, ¿tú crees que en la sierra es planito? ¿Así las calles? No, ¿cómo es el piso en la sierra? De piedras, trochado, claro. Así que el cuerpo del hombre empezó a arrastrarse, a golpearse. Dice que la piel se le empezó a desgastar. El hombre del tanto golpe se dio vuelta. Bueno, no él no, pues no, porque estaba muy inconsciente, sino que el golpe hizo que se diera vuelta y empezó a carcomerle toda la parte de adelante. Y una vez que la madre estaba mirando, aterrada en ese momento, no, Taitita, mira a mi niño, mira por favor lo que está pasando, mi niñito. Y nada, lo dejaron ya casi todo carcomido, lo llevaron al costado de su casa, tomaron lo que quedaba dentro, sacaron, sí puedo decir eso, no creo que, sacaron sus tripas, lo colgaron en la puerta de su casa y le dijeron, si ustedes hacen lo mismo que él, se roban y cometen el mismo delito, le practicamos Ushananhampi. Ahí está, ya ves la justicia popular. También tenemos esos cuentitos. Muy bien, hay de todo, chicos, para disfrutar. Y por aquí, ¿quién es el autor del Caballero Carmelo? Abraham Valdelomar Pinto. Muy bien, Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar. Listo. Chicos, rápidamente nos vamos a esas historias donde yo tengo que aprender. ¿Cómo se llaman las historias donde yo aprendo, donde me dan una enseñanza al final? Fábulas, fábulas. Muy bien. Dice, yo pensé que hablaba de las clases de matemáticas. No, pues, escúchame. Estamos hablando aquí de una fábula. Alguien lo mencionó. Una fábula tiene al final una enseñanza. Eso es lo importante. Ya vamos a colocar por acá, enseñanza. Esta enseñanza moral, ¿cómo se llama esta enseñanza moral? Se le llama moraleja. Y hay una particularidad en las fábulas. ¿Cómo son sus personajes? Son animales con vitalidades o con características humanas. Los animales hablan, los animales conversan, los animales sienten, todo pasa con los animales. La tortuga y la liebre, la hormiga, ¿no? La hormiga y la cigarra, la lechera. No vas a hacer planes antes de tiempo. ¿Qué más? El león y el ratón. Ah, la zorra. La hembra del zorro y ¿cómo se llama? Y el cuervo. No sé si escuchaste la historia donde esta hembra empezó a adular al cuervo, porque el cuervo tenía un queso en el pico y lo único que quería era el queso nada más. Hay personas que te empiezan a adular o a alabar y no es necesariamente porque tú seas bueno, sino porque desean algo de ti. Esa enseñanza nos da. Muy bien. Y por aquí tal vez la gallina. La gallina de los huevos. ¿Qué te enseña la gallina de los huevos de oro? ¿Qué te enseña? Muy bien, excelente, la codicia. Porque el hombre se le ocurrió, oye, si tiene una máquina ahí adentro, ¿no? Y si encuentra una máquina donde ya no solamente un huevo diario, sino 2, 3, 4, tendría mucho dinero. Pero cuando abrió a la pobre gallinita,
había sus órganos, o estaban sus órganos normal, como todo animal tenía. Así que el hombre se quedó sin nada por ser tan codicioso. Ahí están tus fábulas. ¿Qué otras historias narrativas tenemos? Ah, mira, fácil. Tenemos, por ejemplo, las tradiciones. Una tradición. ¿Quién escribió tradiciones peruanas? Ricardo. Muy bien, ahí está, Ricardo Palma. La anécdota. Listo. Tenemos crónicas. La historia contada por los españoles. Una crónica. Un mestizo. El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cuál fue su crónica más importante? Los comentarios reales de los incas, suma y narración de los incas, nueva crónica y buen gobierno. Muy bien. Tenemos fábulas, tenemos leyendas. Una leyenda o mitos. Una leyenda. Ya, una leyenda en la literatura. Yo a mí conozco la jarjacha, bien, está bien. Conozco la leyenda de la sirena, sí, está bien. Pero vamos a la literatura. No sé si te acuerdas de la fundación del Cusco. Hay una leyenda y un mito. Manco Cápac y Mamá Ocllo y los hermanos Ayar, o el mito de Pacaritampo. Ya está, muy bien. Ok. Ya está, chicos, ahora sí. El género, con esto termino, con esto finiquitamos, ¿ya? El género expositivo. Y en el género expositivo tenemos el ensayo. Tenemos el ensayo. ¿Sabes? El ensayo es una breve crítica. Breve crítica sobre un tema. Debes tener conocimiento para criticar ese tema. Sobre un tema, ¿sí? Tú criticas la política, tú criticas, por ejemplo, el gobierno, ¿sí? Todo lo que tú vas a criticar debes tener algún tema, debes tener una base, como lo hizo Erasmo de Rotterdam en Elogio a la Locura. Criticó la falsedad religiosa, como lo hizo el creador del ensayo, que también criticó lo que viene a ser la hipocresía de la iglesia en su obra Ensayos. Miguel de Montaigne es el creador del ensayo. El ensayo es francés, ahí se originó. Pero si vamos entre los más conocidos, los que tú debes saber, los peruanos, los 7 ensayos sobre la realidad peruana, José Carlos Mariátegui, muy bien. O Páginas Libres, que tiene un conjunto de ensayos también. ¿Quién es el autor de Páginas Libres? Manuel González Prada, muy bien, ¿sí? Te aclaro, por favor, Páginas se escribe con G, ¿sí? Con G. Pero González Prada lo escribió con J, por eso te he puesto ahí Páginas Libres. Porque él era antihispano, estaba en contra de la Academia Española. Y, a ver, acá dice páginas, ¿sí? ¿Quién me dice lo contrario? ¿No dice páginas ahí? Entonces, ¿por qué me van a obligar a escribir con otra letra si ahí dice páginas? González Prada era un autor de corte rebelde. No es que no haya sabido escribir, ¿ya? Sí conocía, pero era antihispano. Muy bien, Páginas Libres de Manuel González Prada. Manuel González Prada. Muy bien, chicos. Y con esto damos finiquitada la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.